Muy bien, buenos días. Inicio con la grabación de la clase. Nuestro tema del día de hoy, conceptos y términos en la clase de computación, segundo básico. Hoy tenemos 17 de marzo del 2021. En la clase anterior nosotros habíamos visto y habíamos aprendido sobre los elementos principales de la interfaz de Excel, y dentro de ellos mencionábamos que teníamos la barra de herramientas de acceso rápido, la barra de título, la cinta de opciones, los botones de control, el cuadro de nombres, la barra de fórmulas, las hojas de trabajo, el control de zoom y las vistas de la hoja de trabajo. Pero Excel tiene sus propios términos y es importante que nosotros nos familiaricemos con ellos, ya que se van a emplear para explicar diferentes ejercicios durante este bimestre, ¿sí? Y de hecho es con lo que vamos a trabajar, entonces necesitamos saber qué significa cada uno de ellos y qué es en especial. Primero tenemos el concepto del libro de trabajo o libro, y este es el archivo en el que se almacenan los datos. A ver, pensemos que nuestro libro de Excel es como un cuaderno con hojas cuadrícula, ¿sí? Y no solo va a contener una o dos hojas, sino que va a contener muchas, y cada una de estas hojas pueden ser nombradas. Cuando nosotros abrimos una hoja nueva en nuestro libro de Excel, aparecen con nombre hoja 1, hoja 2, hoja 3, hoja 4, pero nosotros les podemos agregar un nombre o cambiarles al que nosotros necesitemos en ese momento. Los libros los vamos a utilizar para poder organizar, gestionar y consolidar datos. Entonces, veamos el ejemplo. Quienes tengan la computadora ya en casita, estén utilizando una, por favor, entre a su programa de Excel. Búsquelo en su menú de inicio. Como les mencionaba la otra vez, depende de cuál Microsoft haya instalado, podemos tener algunas herramientas nuevas, pero la funcionalidad va a seguir siendo la misma. Entonces, permítanme. Ok. Están viendo en este momento mi pantalla. Tengo abierto un libro de Excel. Entonces todos vean por favor la parte de abajo, la parte inferior, precisamente aquí, en donde dice hoja 1. Entonces, por ejemplo, si yo necesito agregar muchas hojas más a mi libro, pues solo doy clic en la parte en donde está el signo más, dice hoja nueva. Entonces puedo agregar las hojas que yo necesite, y a cada una de esas hojas yo les puedo cambiar o modificar el nombre. ¿Cómo? Pues haciendo clic derecho sobre la parte en donde dice hoja 1 y me voy a la opción en donde dice cambiar nombre, selecciono con el clic izquierdo. Entonces, si se dan cuenta, se remarca la palabra y yo elimino lo que dice ahí y puedo escribir lo que yo necesite. Y listo, la hoja queda con el nombre que yo le acabo de asignar, y así con todas las demás. Muy bien, continuamos. Y luego tenemos la hoja de trabajo. Y esta es como una gran hoja cuadrícula formada por columnas y filas. Cada columna está etiquetada con una letra del alfabeto. Y la columna después de la Z es la columna AA, seguida por una columna AB, y así sucesivamente. La última columna es una hoja XFD. Entonces sus columnas probablemente nunca se le van a terminar. ¿Entendida? Porque son demasiadas, al igual que sus filas. Veamos otra vez nuestro documento de nuestro libro de Excel.
Si se dan cuenta, acá en este momento en su pantalla, ven que en mi hoja hay unas líneas punteadas, que son estas que están acá. Entonces podríamos decir que estas son las divisiones de mis hojas. Se dan cuenta que son muy diferentes estas hojas de Excel a mis hojas de Microsoft Word, porque en Word aparece una hoja en blanco centrada, ¿sí? En mi pantalla. Y yo ya sé, puedo elegir el tamaño de una hoja carta, oficio o incluso mucho más grande o más pequeña. Pero acá, si se dan cuenta, no aparece divididas por una hoja tamaño carta, sino que es completamente una hoja cuadrícula que incluso podría decir que no tiene fin, porque no veo divisiones exactas. En este momento sí aparecen y son estas líneas punteadas, ¿verdad? Pero veamos, filas, en este momento. Las filas van a estar identificadas por los números, que sería en este caso estas que acabo de marcar de color amarillo. Esas son sus filas. Y luego tenemos las columnas, que van a estar señaladas por las letras, las consonantes. En este caso las acabo de marcar de color azul celeste. Filas y columnas. Y como yo le mencionaba, si en algún momento se le llegan a acabar sus columnas y llega hasta la Q, usted puede seguir. Vean, como ya se acabaron las letras hasta la Z, empiezan otra vez a repetirse, pero ahora con doble A. Y así va a pasar, incluso vamos a llegar a la W, doble C, doble D, doble E. ¿Entendido? No se van a acabar. ¿Tenemos dudas hasta el momento? ¿No? Luego tenemos las celdas. Y una celda es la intersección de una fila y una columna. Se nombra con la letra de la columna y el número de la fila a la que pertenece. Por ejemplo, veámoslo en nuestra hoja. Listo. Ok, si ya sabemos que las horizontales son filas y que las verticales son columnas, entonces ¿a qué le voy a llamar celda? Pues a cada uno de los cuadritos que se van a formar. En este caso, estos, ¿sí? Cada una de las líneas van a entrecruzarse, por lo tanto van a formar estos rectángulos y esas van a ser celdas. Entonces, por ejemplo, la celda de la columna A y la fila 8 sería esta. Si se dan cuenta, acá arribita en el cuadrito en donde aparece seleccionado, aparece el nombre de la celda y aparece con el nombre de A8. Acá arriba, véanlo. Ahora, por ejemplo, si yo me voy a la fila 17 con la columna F, el nombre de la celda va a cambiar y se va a llamar celda F17. Y así va a pasar con todas. Luego tenemos el puntero de la celda y este aparece a mover el mouse sobre la celda en la hoja de trabajo y se utiliza para seleccionar, mover y copiar celdas en la hoja. ¿Cómo así? Ok. Se dan cuenta que el puntero normalmente de nuestro mouse es una flechita, ¿sí? Pero en mi hoja de Excel no va a aparecer una flechita, sino que va a aparecer como una cruz. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Con mi puntero yo puedo seleccionar
varias celdas, ¿sí? O incluso puedo mover o cambiar de lugar algunas de ellas. ¿Entendido? Si se dan cuenta, el puntero, la forma de mi puntero cambia en mi libro de Excel. Luego tenemos la opción de la celda activa y esta es la celda que nosotros seleccionamos. Se va a seleccionar con un borde verde grueso que contiene un pequeño cuadrado verde en la esquina superior derecho llamado controlador de relleno. No sé si lo pueden observar. Estoy ahorita ubicada sobre la celda E8 y se acaba de remarcar con color verde, ¿sí? Está remarcada con una línea gruesa y en la parte inferior aparece un cuadrito pequeñito que manda. Y por último tenemos el concepto de rango. Y este va a ser un conjunto de celdas y para poder identificar un rango vamos a utilizar la celda superior izquierda y la celda inferior derecha del rango. Y estos dos separados por 2 puntos. Ahorita les voy a explicar cómo. ¿Terminaron de copiar? Sí, Miss, ya puede pasar. Ok. Y vamos a nuestro libro de Excel. Entonces me voy a ubicar acá en el cuadrito en donde aparecen los nombres de mis... Me voy a ubicar acá en el cuadrito en donde aparecen el nombre de mis celdas, en donde acabo de señalar. Entonces, por ejemplo, si yo quiero ubicar un rango específico de celdas, voy a escribir el nombre de las celdas dividido por 2 puntos. Por ejemplo, en este caso yo quiero ubicar el rango desde la celda E8 hasta la K8. Entonces lo acabo de escribir, E8, 2 puntos, K8 y automáticamente en mi en mi hoja de Excel van a aparecer seleccionadas las celdas que abarcan ese rango, ¿sí? Entonces rango va a ser el conjunto de celdas de determinado punto hasta determinado punto. ¿Dudas acá? Perfecto. Entonces terminamos la explicación así de nuestra clase. Voy resolviendo dudas o algo que quieran agregar.